Respecto de la locomotora actual también de la economía mundial, que es China, otro tanto la India, habría que mencionarlo, ¿no es cierto? La India ya lo está sufriendo en el Himalaya, ¿no? En el Himalaya, le está volviendo de alguna manera. Esto es en general, en todas las cumbres donde encontramos glaciares, hay un proceso de derretimiento casi irreversible que va a hacer peligrar en forma muy grave las reservas de agua potable, sobre todo para las poblaciones que se abastecen de esa fuente de agua. Si usted no aporta nieve en cantidad suficiente y con temperaturas lo suficientemente bajas como para sostener una estabilidad en el glaciar en el verano comienza su derretimiento y ahí entonces comienzan los problemas, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la China necesariamente va a tener que adherir también a un programa científico, tecnológico y de trabajo como política de Estado, porque usted mismo lo está indicando, cuando sopla el viento del desierto en una ciudad extraordinaria como Shanghái no se puede estar, y por lo tanto la gente sufre ese impacto y necesariamente va a haber una reacción por parte de la sociedad china también. Ahora, esto no es una tarea de uno o de dos países. En el estado de situación actual, esta es una tarea que tiene que ser encarada por todos y cada uno de los países y fundamentalmente por todos y cada uno de los ciudadanos de esos países, porque todos de alguna manera tenemos que tomar conciencia que con nuestra acción, tan solo la de vivir, ya contaminamos. Y el mundo no es un tarro de basura, es un lugar en el que tenemos que seguir viviendo nosotros y todas las generaciones que habrán de venir y tienen derecho al agua, tienen derecho al aire, tienen derecho a un suelo sano, a una vida de calidad. Es decir, hay que trabajar en serio y ponerse, como se dice vulgarmente, los pantalones largos de una buena vez por todas, ¿no? Cuando hablamos de Argentina, cuando Argentina intenta elevar su voz por la cuestión ecológica, medioambiental, por ejemplo, en el caso de las papeleras, enseguida nos enrostran lo que hemos hecho con el riachuelo. Tenemos algunas imágenes que seguramente podemos compartir con lo que es la cuenca del riachuelo, del río Matanza, donde esta semana han calificado esta cuenca como una de las 30 más contaminadas del mundo. Algunos creen que inclusive está en el top 10, ¿no? Entre las 10 más contaminadas del mundo. Usted que es especialista en todo lo que tiene que ver con desechos industriales, ¿esto obedece a los desechos de textiles, de plantas frigoríficas, hidrocarburíferas? ¿Por qué se llega a esto? Bueno, en primer lugar quiero hacer una aclaración, ¿no es cierto? Esta pasión que estamos desarrollando por esta temática surge del propio desarrollo de la cátedra que encabezo dentro de la Facultad de Ingeniería, que es Industrias y Servicios, y la necesidad de formar alumnos, ¿no es cierto?, que salgan de la facultad no solo con las competencias profesionales de la ingeniería, sino con competencias y sobre todo también pasión por el cuidado del medio ambiente. Más allá de este comentario, esto que estamos viendo, que es espantoso, tiene lugar como consecuencia, una vez más, de la desidia con que se actúa frente a un curso de agua por parte de la industria, que de pronto no hace tratamientos de sus efluentes, de los habitantes de las márgenes que creen que el río es el lugar a donde habremos de tirar toda la basura, los desperdicios de nuestras propias viviendas, la comunidad que de pronto no tiene una planta de tratamiento de efluentes cloacales y también los vierte directamente sobre el curso de agua, y entonces al cabo de décadas nos encontramos con esta situación patética, ¿no es cierto?, que realmente tiene que ser remediada y creo que es posible de remediarse. El tema es que, una vez más, para esto se requiere de un plan, ¿no es cierto?, perfectamente establecido, de una política de Estado al margen de las políticas partidarias, es decir, que se sostenga en el tiempo y se fijen metas bien claras de grados de avance hasta llegar a la conclusión de que el río vuelve a ser aquel río que recibió a los primeros inmigrantes, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, que venían a la Argentina a descubrir, ¿no es cierto?, un futuro para ellos y para sus generaciones futuras. Uno veía ese agua donde tal vez
no se anime a meter una mano o un pie, pero quien tenga más de 50, 60 años y haya vivido en Capital Federal o el conurbano, recuerda que se bañaba en ese agua. Tal vez en la década del 50, en la década del 40, la gente iba y se bañaba en el riachuelo, ¿no? Hoy de solo mirarlo da temor hasta acercarse por ahí, inclusive, bueno, el olor cuando uno pasa es nauseabundo. ¿Hay instrumentos legales para sancionar a las empresas? De hecho, ¿hay leyes que tenga Argentina como para sancionarlas? Mire, si no las hay, las debe haber, no quepa ninguna duda. Ahora, como el costo de la no contaminación para el desarrollo de una actividad industrial es a veces tan elevado como la actividad industrial misma, dependiendo del tipo de producción de que se trate, debería, dentro de esas políticas de Estado que yo manifiesto, existir líneas, por ejemplo, de créditos blandos, eventualmente subsidios para las pequeñas y medianas empresas, muy especialmente, que permitan desarrollar plantas de tratamiento de efluentes, primero y principal para cortar con el problema de aportes, por un lado. Y por otro lado, desde el propio Estado, elaborar, como decía yo, un plan de remediación del agua, ¿no es cierto? Y por otro lado, el fondo del riachuelo. Porque el problema ya lo tenemos ahí, es un generador de metano casi permanente, basta acercarse a la orilla para ver el burbujeo, ¿no es cierto? Entonces, hoy existen tecnologías y medios como para poder generar la remediación. Le digo simplemente esto, en una compañía internacional en la que yo trabajé con sede en Londres, en un río de Gran Bretaña de características muy parecidas a la del riachuelo, una combinación del sector industrial con el sector estatal permitió que al cabo de más o menos unos 15 años en ese río volviera a haber peces, se volviera a desarrollar la pesca y la gente se pudiera bañar, ¿no es cierto? De manera de que es posible. El problema es que se requiere de la decisión política de llevarlo adelante y de la en fin, prestación de medios, particularmente financieros, como para que esto se pueda realizar. Le propongo que compartamos el testimonio de un coterráneo suyo, un mendocino, uno de los miembros del equipo de las Naciones Unidas que junto a Al Gore obtuvo nada más y nada menos que el Premio Nobel de la Paz hace pocos días en Oslo, el doctor Ricardo Villalba, quien va a dar una serie de consideraciones importantes. Hay que prestar mucha atención sobre cuánto tiempo tiene la humanidad para actuar rápidamente para que esto no se vuelva, como usted decía, un punto de no retorno. ¿Qué le puede pasar a Argentina? ¿Cuáles son las regiones argentinas que más van a sufrir el cambio climático? ¿Y cuáles son las energías del futuro que la propia Argentina puede utilizar? El doctor Ricardo Villalba. Uso de los modelos generales de circulación atmosférica, que es una forma de poder anticiparse a los cambios climáticos futuros. Estos claramente demuestran que a lo largo de este siglo va a haber una disminución de la precipitación en cordillera. Es necesario comenzar a trabajar en forma inmediata en el reemplazo, que no tenemos mucho tiempo, que no tenemos muchos años. Por ejemplo, la Convención de Bali sobre el cambio climático establece que esos cambios tienen que darse en los próximos 10 años, que en los próximos 10 años no podemos seguir aumentando la concentración de gases de dióxido de carbono en la atmósfera, que estos tienen que alcanzar su máximo valor en los próximos 10 años y luego comenzar a declinar. Esto es muy importante para las actividades económicas y las actividades agrícolas que se desarrollan en Mendoza, ya que en la región oeste de nuestro país, ya sea Mendoza, San Juan, somos sociedades agua dependientes. Ahora el proceso de cambio climático va a afectar fundamentalmente la disponibilidad de agua en los oasis del oeste de Argentina. Muy importante la energía solar como una fuente posible de energía alternativa. Y cuando uno ubica todo el oeste argentino en lo que es la diagonal árida sudamericana, lugares en los cuales tenemos más de 350 días al año, 340 días al año con energía solar de suficiente potencia como para producir energía, dadas las condiciones geográficas en las cuales estamos viviendo, ser líderes globales a nivel de energía solar. Tenemos que ser nosotros quienes desarrollamos nuestra propia tecnología y que esta tecnología a su vez nos puede colocar a la cabecera a nivel global como productores de este tipo de material. Están todas pálidas, uno piensa en el futuro, ¿no?